Muchas gracias, Nancy. Vamos con otro tema muy importante. El control ginecológico va mucho más allá de solamente practicarse, querida señora, el Papá Nicolau una vez al año. Implica mucho más, implica un análisis más exhaustivo, más detallado para, obviamente, ver si hay algo que de repente usted pueda prevenir con anticipación y no necesariamente darse cuenta cuando ya es demasiado tarde. ¿Cuál es el paso a paso de un control ginecológico, pero un control ginecológico que sea saludable y que sea además responsable? Es lo que nos viene a explicar el ginecólogo Josué Vargas para darnos de manera sencilla y que usted pueda entender cómo hacerlo, cómo comenzar también, porque si bien es cierto, es un examen que debe aplicarse desde un momento determinado en el tiempo de vida. Así que si tiene alguna consulta que realizarnos, el Facebook está a su disposición y también el 6087-7777. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en la casa. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Cuando uno habla, doctor, de un control regular, Correcto. bueno, de acuerdo con su experiencia, las mujeres piensan únicamente que es el Papá Nicolau una vez al año. Sí, de hecho que es una duda bastante frecuente porque mucha gente no conoce que dentro del control ginecológico necesitamos buscar otras cosas más de lo que podría darnos de información el Papá Nicolau. Realmente hay que tomar en cuenta que las mujeres, por lo general, como tienen los órganos reproductivos escondidos a nivel de la pelvis, no es tan frecuente que manifiesten síntomas de la mayoría de las enfermedades que pueden afectarles gravemente. Es común que las pacientes manifiesten algún tipo de flujo vaginal o algún tipo de ardor para orinar, que eso por lo general son enfermedades agudas que son de tratamiento inmediato, pero no necesariamente son enfermedades que van a atentar en contra de la vida de la paciente. Y el control ginecológico preventivo, igual que cualquier método de prevención, la idea es, valga la redundancia, prevenir cualquier enfermedad que pudiese generar algún efecto grave en la paciente. Para comenzar, doctor, entendiéndolo con todo el detalle, ¿este control regular a partir de qué momento debe iniciar en la mujer? Es ideal que la mujer inicie su control ginecológico con diferentes características desde el momento en el que inicia su primera menstruación, ¿verdad? Entonces, esto es debido a que las mujeres, conforme van avanzando en la vida, cuando viene la menarca, ellas van a comenzar a tener diferentes cambios a lo largo de su vida reproductiva, que es importante también hablar con las muchachas, comentarles y decirles qué es lo que podría suceder, qué cosas son normales y qué no es normal, porque es común que durante la adolescencia, por ejemplo, comiencen a tener trastornos menstruales y demás, asustan un poco, molestias como dolores pélvicos que también pueden asustar, pero que no necesariamente es algo malo. Entonces muchas veces se quedan esperando mucho tiempo, tal vez por el hecho de no saber si por ser una adolescente o una niña en estado de pubertad tiene o no debería tener acceso al ginecólogo, y la realidad es que sí. Lo primero que deben de hacer es comenzar a buscar información médica, pero información médica precisa. Entonces podemos empezar a partir del momento en el que la paciente tiene su primera menstruación. Qué bueno que usted lo menciona, doctor, porque he escuchado también por experiencia propia muchas mujeres que opinan que este primer examen debe realizarse en el momento en el que inicia su actividad sexual, sí, exactamente, no su periodo menstrual. Correcto, y eso es una aclaración muy importante. ¿Por qué? Porque, como hablábamos anteriormente, los controles ginecológicos no solamente consisten en el Papá Nicolau. El Papá Nicolau sí es bien claro que se debe de iniciar a partir del momento en el que las pacientes inician actividad sexual, pero inclusive ya ha venido cambiando un poco eso y se ha venido a poner un corte de los 21 años, independientemente de que haya iniciado actividad sexual o no antes de esa edad, porque existen enfermedades como por ejemplo la primera aproximación a lo que es el virus del papiloma, que es sumamente prevalente y demás, pueden hacer que manifiesten enfermedades o pueden hacer que manifiesten situaciones que son principalmente por efectos de esas primeras acercamientos sexuales. Ya después de los 21 años, eventualmente la paciente puede iniciar su Papá Nicolau, que es el principal objetivo del Papá Nicolau, encontrar lesiones por virus de papiloma humano, pero porque ya la defensa que va a generar a los 21 años es un poco más estable y ya no va a llegar a depurar tan fácilmente el virus. El primer examen que usted sugiere una vez que está el periodo menstrual, ¿cuál es, doctor? Idealmente lo primero es hablar con la paciente, es lo que es el interrogatorio médico, por ejemplo, en las pacientes que han iniciado su primera menstruación de la vida, las niñas que inician en menarca, porque es muy importante identificar cuáles son los factores de riesgo que tiene esa paciente para X o Y enfermedades o manifestaciones, ¿verdad? Después de esto podemos optar también por lo que son los ultrasonidos pélvicos, que evidentemente en las mujeres o en las adolescentes, si no han tenido actividad sexual, se debe de utilizar diferentes tipos de ultrasonidos alternativos al ultrasonido vaginal, como por ejemplo ultrasonido pélvico abdominal,
y en casos muy complejos inclusive utilizamos lo que es el ultrasonido transrectal para poder identificar algunas estructuras pélvicas. Pero en la primera vez que las pacientes van al ginecólogo, dentro del interrogatorio nosotros identificamos si la paciente es sexualmente activa o no, y a partir de ahí nosotros decidimos, junto con ella y junto con la familia, eventualmente la madre, que es la que siempre las acompaña, qué vamos a hacer para controlarlo y qué indicaciones le vamos a dar para más adelante. A mí me llama mucho la atención que cuando la mujer va a realizarse el Papa Nicolau, doctor, tal vez sabe que es responsabilidad, que hay que hacerlo, pero a ciencia cierta, probablemente no sabe qué se detecta con este examen. Exactamente. Me imagino que usted se topa usualmente pacientes con este tipo de... Quisiera que usted nos comentara entonces, ¿para qué sirve el Papa Nicolau? ¿Qué es lo que principalmente busca este examen? Claro, esa es una de las dudas más frecuentes, porque mucha gente piensa que el Papa Nicolau puede detectar muchísimas cosas, además de, por ejemplo, lesiones por virus de papiloma humano, que son displasias, virus de papiloma humano de alto riesgo. El Papa Nicolau básicamente lo que nos va a ayudar a nosotros a detectar son condiciones del ambiente vaginal y el cuello del útero, ¿verdad? Las estructuras que están dentro de la pelvis, que ya estamos hablando del cuerpo uterino, los ovarios, las trompas y demás, no son detectables por el Papa Nicolau. Entonces, por ejemplo, enfermedades como miomas, pólipos endometriales, quistes de ovario y algunas otras masas pélvicas no son detectables por el Papa Nicolau. Es frecuente que las pacientes o las mujeres le digan, bueno, es que el Papa Nicolau me salió bien el año pasado, ¿por qué tengo un mioma? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo el otro? Y es realmente porque la división entre lo que busca cada una de los estudios es importante hacerla. El Papa Nicolau nos ayuda a detectar básicamente lesiones activas por virus de papiloma humano de alto riesgo, que son las conocidas por displasia. Nos ayuda a detectar, por ejemplo, algunas infecciones vaginales que son comunes, como por ejemplo vaginosis bacterianas o cándidas. Nos ayuda a identificar, por ejemplo, algunos desequilibrios de flora vaginal que se pueden dar a lo largo del tiempo. Nos puede ayudar también a identificar, por ejemplo, cómo está la carga de estrógenos a nivel de la vagina. Pero lo cierto es que el Papa Nicolau no tiene ninguna manera de detectar, por ejemplo, si existen estas otras enfermedades como los miomas, los pólipos o quistes, como lo más frecuente. De hecho, doctor, veía que después del Papa Nicolau, como en la línea o en la tabla de exámenes, está el llamado monocapa. Correcto. Sí. Este es un poco, o puede estudiar de una manera más profunda lo que el Papa Nicolau no detecta. De hecho, el Papa Nicolau monocapa es un tipo de Papa Nicolau. Los Papa Nicolaus están divididos en dos grandes grupos, lo que se conoce como Papa Nicolau convencional, que es un Papa Nicolau que se realiza con una especuloscopía o con un espéculo vaginal regular. Se toman muestras en diferentes zonas del cuello del útero y se extienden en una lámina para ser valoradas a nivel del microscopio. A la hora de que se extienden en la lámina, debe ser fijada o preparada inmediatamente la toma de la muestra se dio. El Papa Nicolau monocapa es lo que se llama citología de base líquida, que es diferente en este sentido porque nosotros tomamos la muestra y la colocamos en una base de líquido que es como un preservante, por decirlo de una forma, para que nosotros enviemos esa muestra y sea procesada únicamente en el momento en el que se va a revisar. ¿Para qué es esto? Para que eventualmente no existan tiempos si eventualmente se va a tardar algún tiempo en revisarse el Papa Nicolau convencional puede perder ciertas propiedades y demás de acuerdo a las tinciones si se prepara en el mismo momento. En cambio, el de Papa Nicolau monocapa, como es citología líquida, se puede mantener un poquito más de tiempo en preservante y se analiza en el momento en el que se requiere. Además de que es un Papa Nicolau que es un poco más limpio, ya que se colocan unas máquinas para centrifugar y limpiar un poco la muestra. Entonces puede hasta cierto punto no ser mejor, pero sí un poco más específico. Comprendo. Y tiene la ventaja de que el análisis y la preparación de la muestra es diferente, que le beneficia más bien. 9:25 de la mañana. Quiero recordarle que el doctor Josué Vargas está hablándonos del paso a paso, de esos exámenes que no pueden faltar a la hora de hacer una consulta ginecológica y que son importantes que usted tome en cuenta y que además, si hay una jovencita en casa también que no se ha realizado esto, ya tuvo su primer periodo menstrual, piense en realizarse este control ginecológico para llevar una vida sexual, además de saludable, responsable, que es importantísimo. Si tiene una consulta usted que realizarnos, recuerde que está el Facebook, háganosla llegar y aprovechamos al doctor Josué y también el teléfono de WhatsApp 6087-7777 para que nos envíe su video con su consulta. De hecho, doctor, Yuleisi Picado le está enviando a usted una consulta, dice, ¿cuál puede ser el riesgo para una mujer que ya inició su vida sexual y aún no se ha hecho el Papa Nicolau?
Depende de la edad que tenga la mujer, ¿verdad? Porque como hablamos, hay un corte para realización de primer Papa Nicolau en la vida, que es a los 21 años, ¿verdad? Que eso es importante aclararlo, porque las mujeres jóvenes o adolescentes, cuando acuden a un control ginecológico, como conversamos anteriormente, no necesariamente van a tener un Papa Nicolau o un acercamiento a lo que son los órganos genitales directos. Pero básicamente cualquier persona que tenga más de 21 años y no se haya realizado su primer Papa Nicolau en la vida, el riesgo varía tantísimo que puede ser desde una activación de virus de papiloma humano hasta un desarrollo de cáncer de cervix, dependiendo del tiempo que tenga de atraso en los controles. Por ahí va, Josué, mi pregunta siguiente, porque usted me dice que el Papa Nicolau no detecta necesariamente situaciones más profundas como miomas. Correcto. Sí. Pero sí lesiones por papiloma o displasias. Correcto. Pero a raíz de que ya el especialista quiera ver si hay un cáncer de cervix o algo un poco más profundo, ¿cuál es el examen que la paciente debe aplicarse? Ok, depende, hay algunas situaciones con el cáncer de cervix. Y es que el cáncer de cervix, como comentábamos anteriormente, y como muchas enfermedades ginecológicas, no necesariamente manifiesta síntomas. Entonces, el objetivo inicial de los controles ginecológicos es poder identificar si existe algo a nivel del cuello del útero que llame la atención. Muchas veces cuando nosotros hacemos el Papa Nicolau no solamente ponemos el espéculo y tomamos la muestra y quitamos, sino que nosotros colocamos el espéculo, revisamos si existe alguna lesión, por ejemplo, sangrante o alguna lesión que llame la atención, y dentro del juicio clínico que uno podría tener de acuerdo a la lesión que te da la paciente, ahí uno define si eventualmente va a ocupar algún estudio adicional o no. Por ejemplo, existe el estudio como la colposcopía, que la colposcopía es un estudio directo con un lente de aumento, con unas tinciones especiales que colocamos dentro de la vagina y el cuello del útero para identificar si existe alguna posible lesión ya en relación directa con virus de papiloma humano o activación. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante porque el Papa Nicolau también es importante aclarar que no es diagnóstico como tal. El Papa Nicolau es solamente una prueba preventiva o de tamizaje que nos da una sugerencia diagnóstica de que algo puede estar sucediendo a nivel del cuello del útero, que puede ser X, Y, Z, displasia leve, moderada, severa, o inclusive puede sugerirnos hasta un cáncer de cervix. Cuando nosotros tenemos el Papa Nicolau que nos sugiere que existe alguna enfermedad, nosotros buscamos hacer estudios más profundizados y más específicos para poder definir qué fue lo que me alteró ese Papa Nicolau. Pero a veces nos saltamos ese paso. Por ejemplo, cuando yo reviso una paciente y veo en el cuello del útero una lesión que me llama la atención, yo muchas veces le digo, vea señora, yo prefiero no esperarme a que este Papa Nicolau salga y prefiero tomarle una biopsia y colposcopía inmediatamente porque esa lesión yo la estoy viendo y no me gusta. Me parece que puede ser algo malo, puede ser cáncer X o Y. Entonces, muchas de estas decisiones nosotros las tomamos sobre la marcha del control ginecológico. Entonces, existen varias combinaciones por las cuales las pacientes pueden llegar a los diagnósticos, pero lo cierto es que dentro del control ginecológico lo más importante es poder identificar con qué premura debemos hacer estudios más profundos, como por ejemplo la colposcopía, y obviamente incorporar otros estudios adicionales, como por ejemplo el ultrasonido pélvico, el ultrasonido vaginal, y hablar con la paciente bien claro acerca de cómo se deben de hacer los abordajes diagnósticos, porque el problema que existe con los controles ginecológicos es que mucha gente desconoce cómo se hacen estos o cuáles son los pasos para poder llegar a los diagnósticos específicos. Muy interesante, 9:29 de la mañana. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos respondemos sus consultas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Josué Vargas sobre el correcto control ginecológico, los diferentes exámenes que usted debe realizarse, desde el Papa Nicolau tradicional hasta el monocapa o la colposcopía, que también nos la mencionaba el doctor. Doctor, quería preguntarle con qué tipo de complicaciones es las que ustedes como especialistas se topan diariamente. Bueno, lo que tiende a ser más frecuente son lesiones de activación por virus de papiloma humano de alto riesgo, lo que son conocidos como displasias. Lo más frecuente uno encontrar en este gran grupo de enfermedades son lo que son conocidos como displasias leves, pero lo importante de uno poder identificar este tipo de displasias o estas activaciones de virus es que tienen niveles. Entonces, por ejemplo, podemos tener displasia leve, moderada, severa y después de ahí cáncer de útero. Lo cierto es que las displasias, cuando se activa el virus del papiloma, es posible que ellas avancen. Y eso es lo importante de siempre estar revisando con un control más periódico, porque una displasia que aparezca que aparezca desapercibida, como la gran mayoría, y que no se haya identificado porque no ha habido control ginecológico regular, eso puede avanzar a cáncer de cervix. Y el cáncer de cervix es una enfermedad que es muy traicionera, inclusive en algunos casos, porque algunos cánceres de cervix se forman en la parte de adentro del cuello del útero
y no necesariamente se logran ver hacia la parte externa. Entonces muchas veces cuando tomamos el Papa Nicolau o cuando hacemos una revisión directa no lo vamos a ver de una vez. Entonces hay como una transición entre el cuello del útero y el útero como tal, ¿verdad? Que es lo que nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, con el ultrasonido. Porque tenemos una parte que es más externa del cuello del útero, que es la que nosotros vemos por vía vaginal, que nos puede dar displasias, que pueden avanzar a cáncer de cervix, o puede tener, por ejemplo, enfermedades como cervicitis agudas, que pueden ser por infecciones y demás. Pero después de ahí tenemos que comenzar a hacer una transición entre la parte de afuera y la parte de adentro, que revisamos con el ultrasonido, por ejemplo, pélvico vaginal. Que cuando nosotros revisamos la parte externa, nosotros buscamos después, mediante un ultrasonido pélvico, que por lo general se usa el endovaginal porque nos permite detallar muchísimo mejor los órganos pélvicos, terminamos de complementar el resto de lesiones que podemos encontrar. De ahí para arriba podemos encontrar algunas lesiones, por ejemplo, activas de virus de papiloma avanzado en la parte del cuello del útero por dentro, y después de ahí hacia arriba podemos encontrar, por ejemplo, pólipos de endometrio, los miomas o quistes en los ovarios, como hablamos anteriormente. Doctor, tengo muchas consultas. Kelly Lobo le está enviando una de ellas. Kelly, muy buenos días. Dice, en mayo dejé las pastillas de planificar y hasta el día de hoy no he tenido mi periodo. Las tomé durante 3 años. ¿Es normal que no me baje el periodo por haberlas tomado durante tanto tiempo? Eso depende del tipo de pastillas que haya utilizado. Y ahorita tal vez es importante también recalcar que estas cosas es una de las cosas importantes de ver en los controles. Porque muchos pacientes tienen dudas acerca de cómo funcionan, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, qué métodos anticonceptivos esa paciente puede acceder, por ejemplo, porque existen... No es de manera antojadiza, entonces. Exactamente, no. Eventualmente los métodos anticonceptivos hay que clasificar a la paciente. Hay muchísimos métodos anticonceptivos o pastillas anticonceptivas en el mercado, que, por ejemplo, para responder la pregunta de ella, lo más importante ahí es definir cuál pastilla usaba, para saber cuál es el componente y definir si es normal o esperable que no tenga menstruación después de haber suspendido. Por ejemplo, esto es algo importante porque en una consulta ginecológica de control yo le puedo hablar a la paciente y decirle, vea, si usted utiliza X o Y método anticonceptivo puede esperar esto, esto y esto. Y eso es importante para no generar ansiedad, porque obviamente ansiedad existe. La paciente está tomando método anticonceptivo, deja de menstruar, las pruebas de embarazo le salen negativas, ya nada le calza, porque obviamente no está segura de qué es lo que está pasando, pero en los controles ginecológicos nosotros abordamos esos temas también, planificación, cuál es el método más adecuado para cada una de las pacientes, porque tenemos dispositivos intrauterinos, tenemos pastillas y demás. Pero en el caso de ella, lo más importante es definir cuál era la pastilla o el método que estaba utilizando, porque de ahí definiríamos si es usual o no es usual que suceda. Me parece muy lógica la pregunta de esta televidente, si una mujer menor de edad se puede hacer el Papa Nicolau. Ya usted hablaba un poquito, pero explíquele usted. Sí. No, de hecho que hablábamos anteriormente de que para realizar el Papa Nicolau internacionalmente existe un corte de 21 años, independientemente de que haya iniciado una actividad sexual. Es evidente que una adolescente o una niña que no haya iniciado actividad sexual, desde el punto de vista de revisiones ginecológicas, no tenemos acceso a la zona vaginal como tal. Entonces, nosotros no podemos hacer el Papa Nicolau porque obviamente no podemos violentar el himen de la paciente porque la paciente no ha tenido actividad sexual. Entonces, tenemos otros instrumentos para contrarrestar, por ejemplo, estas cosas. La paciente que no ha tenido actividad sexual o que es adolescente es poco probable que tenga contacto con virus de papiloma, que es lo más importante que ocupamos con el Papa Nicolau. Pero sí, por ejemplo, tenemos otras cosas disponibles que no es realmente para buscar lesiones a nivel de vagina, sino, por ejemplo, ver si no tiene quistes, si no tiene alguna alteración a nivel del útero, que se puede hacer a través de los ultrasonidos pélvicos o de los ultrasonidos transrectales en algunos casos específicos para detallar. Doña Marilú Lobo dice que en marzo del año pasado le realizaron una histerectomía total. Pregunta, ¿tengo que seguir haciéndome el Papa Nicolau o ya al no tener ningún órgano reproductor no es necesario? Qué buena pregunta, doña Marilú. Sí, eso es una pregunta muy, muy buena porque es inclusive causa de disyuntiva entre médicos. Colegas, digamos, sí. Ajá. Lo cierto es que los lineamientos internacionales dicen que cuando la paciente ya no tiene el útero y se le quita por una causa benigna, estamos hablando, por ejemplo, de miomas o algún otro problema como sangrados uterinos anormales, causas que no tengan relación con virus de papiloma humano, esa paciente no necesita realizarse el Papa Nicolau como corresponde todos los años o cada 2 años. Porque la paciente, al habérsele quitado el órgano reproductor por una causa no benigna, en la buena teoría no debería de manifestar ninguna otra cosa.
Ahora, si la paciente se le quitó el útero por una causa, por ejemplo, como una displasia o una activación de virus de papiloma humano, debe de seguir su control con Papa Nicolau siempre. Ahora, es importante que el hecho de que el Papa Nicolau en algunas circunstancias se dictamine que no es necesario hacerlo todos los años o cada 2 años, eso no la exime de hacer su revisión ginecológica anual. Porque el hecho de que la pelvis ya no tenga órganos reproductivos, habría que ver cuál es la condición de la cirugía que le hicieron, si le dejaron los ovarios o no le dejaron los ovarios. También hay que recordar que está la vejiga ahí y está también lo que se llama la cúpula vaginal. Entonces hay que buscar algunas cosas dentro de la pelvis. Y por cierto, doctor, la revisión general de mamas, por ejemplo, ¿es parte de un control ginecológico? Claro, eso es sumamente importante. Y tal vez lo más importante de la revisión manual de mamas es básicamente educar a la paciente. Porque mucha gente no tiene la costumbre de revisar las mamas, ¿verdad? Está bien establecido que las revisiones profundizadas o lo que son métodos de tamizaje para cáncer de mama se hacen a partir de los 40 años con la mamografía y demás, pero los exámenes de mama siempre previos son importantes porque tenemos que identificar, por ejemplo, lesiones como nódulos que a veces puede confundir a la paciente y que tal vez uno con su juicio clínico puede definir si eso no es parte del tejido mamario regular o no. Lo más importante del examen ginecológico de mamas es poder educar a la paciente en cuanto a cómo debe de revisarse. Porque, por ejemplo, hay mamas que son muy fibrosas, que tal vez la paciente no logra identificar si un nódulo o tal vez una pelotita que se siente ahí es parte del pecho o no. No saben, por ejemplo, muchas veces que dentro del examen de mamas que debe realizarse con frecuencia o cada 3 meses, una cosa así, debe revisar también las axilas, que no hayan nódulos y demás. Entonces, primero revisamos todas esas cosas y al mismo tiempo educamos a la paciente para que identifique su estructura mamaria. Una última pregunta para el cierre de la entrevista, doctor. Dice doña Marlene que ella tiene 60 años, pero tiende a sangrar después de una relación sexual. Pregunta si esto es normal. No, definitivamente no es normal. Y hay una cosa que es importante y es que después de la menopausia ya la mujer no debería tener ningún tipo de sangrado. Entonces, el hecho de que esta paciente en edad menopáusica esté teniendo sangrados, ya sea inducidos por las relaciones sexuales o un sangrado espontáneo, es meritorio de revisión ginecológica inmediata. Y principalmente porque los sangrados después de las relaciones sexuales, la premisa principal es descartar cáncer de cervix, siempre. La gran mayoría de las veces los casos no corresponden a esto, por dicha, pero sí hay que ir muy juiciosamente a buscar eso específicamente. Yo creo que al final lo más importante, doctor, es comience por tener un correcto control ginecológico. Correcto, sí, identificar cuáles son las cosas que debería de hacerse para que el control ginecológico sea completa. Importante que no se limiten solo al Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau solo nos va a dar información parcial. El resto de cosas que podemos encontrar durante un control ginecológico con ultrasonido y otros estudios son muchísimo más cosas que podemos identificar para prevenir. Gracias, doctor Josué Vargas, ginecólogo. De verdad, espero que este tema, este espacio le haya servido a usted muchísimo para poner en práctica o para un jaloncito de orejas si usted hace mucho tiempo no se ha hecho ese correcto control ginecológico. Recuerde que puede repasar el tema dentro de un rato en el Facebook de Buen Día. Los números de teléfono del doctor Josué Vargas son 6082-1000 y también 6060-1508. Ahí los tiene en pantalla para que usted consulte con este especialista. Gracias, doctor. Con mucho Muy gusto. amable.